Bueno, retomamos los casos del proceso de sedentarización en América del Sur bajo la lupa de los cazadores-recolectores complejos. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: estos sitios en los cuales estamos analizando van a responder a este proceso posterior al poblamiento americano. Van a ser sitios que entran dentro de esta categoría cronológica de arcaico, ¿sí? Que les mencioné al principio del primer video del tema, del presente tema, del tema 3, ¿sí? Una de las cosas que vamos a tener en cuenta es que las evidencias sugieren un modo de vida sedentario temprano en muchos lugares en los cuales resultaban ser impensables, como por ejemplo las costas de Panamá, las costas de Ecuador y Colombia, ¿sí? Y que a estos tenemos que tener en cuenta que es un momento en el cual va a haber un surgimiento de no solo el manejo de la captación de recursos marítimos, sino también el manejo de especies vegetales, ¿sí? Algo que vamos a incursionar y vamos a ver con mayor detención dentro del tema 4. Por ejemplo, en Cerro Mongote, que tiene 6.000 años antes del presente, hay un modo de vida semisedentario que está basado en una economía de pesca, pero también hay presencia de yuca o mandioca, como la conocemos acá, la mandioca, que es esta que está acá arriba, y otras series de rizomas que tienen gran contenido de almidones, ¿sí? Con los cuales se pueden hacer eh, harinas y también se pueden hacer bebidas alcohólicas, ¿sí? Muy importante. En Colombia, la mayor parte de los sitios sedentarios se encuentran en la costa del Caribe, en los estuarios, lo cual indica una economía basada en los recursos acuáticos y terrestres, como por ejemplo el caso de Puerto Hormiga, que tiene un fechado de los 5100 antes del presente, y donde hay una variedad de restos culturales que están asociados a actividades que podrían empezar a interpretarse como sedentarias, como por ejemplo el sitio de San Jacinto, que está cercano al río Magdalena, en el cual se observa de que hay un campamento que habría podido responder al uso y a la cosecha de plantas anuales que crecían en Las Vegas, y que con tecnologías cada vez más adaptadas a ese tipo de explotación. Fíjense lo que es el sitio de San Jacinto, donde observamos la presencia de múltiples hornos para cocina que estaban siendo excavados eh, por estos arqueólogos, fíjense, acá hay superposiciones donde está la flecha del mouse. Superposiciones, ¿qué quiere decir en arqueología? Donde vemos superposiciones quiere decir que una cosa vino por encima de la otra, entonces tiene una temporalidad diferente, ¿sí? Y lo que nos habla de que hay una ocupación recurrente de este mismo lugar, lo que nos indicaría cada vez más un sedentarismo, ¿sí? No se registran espacios públicos formales o monumentos. Entonces, ¿qué estamos hablando? De un sedentarismo ocupacional. Asimismo, esto se da en el caso de Venezuela, pero en momentos más tardíos. Fíjense, entonces tenemos momentos en los cuales bastante antiguos en algunos lugares y bastante recientes en otros, ¿sí? Uno de los casos más paradigmáticos de este proceso de sedentarización es el sitio de lo que hoy se conoce como Las Vegas, en la península de Santa Elena, donde hay fechados de 8.000 a 6.000 antes del presente, y hay una economía mixta entre las plantas silvestres y los moluscos, ¿sí? A la vez, o sea, con actividades de caza, pesca y manejo de especies vegetales. Si se fijan acá en el plano, tenemos Ecuador, la península de Santa Elena, y acá tenemos el asentamiento de Las Vegas. ¿Qué es lo que llama la atención? El asentamiento de Las Vegas, vemos ahí el tipo de construcción. Fíjense el tamaño de los fogones, ¿sí? Acá serían el tamaño de estas chozas. Y bueno, en los enterramientos funerarios, hay presencia de enterramiento funerario. Este es el llamado de los amantes de una pareja abrazada, y los instrumentos de pesca que nos demuestran el tipo de actividad económica.
Alrededor del 5000, del 6000 al 5500, surge en esta misma región, en los valles sobre todo que desembocan al Pacífico, en lo que se llamó la cultura Valdivia, que son sitios que tienen una gran inversión de trabajo en cuanto a las viviendas y que a su vez están construidas sobre montículos alrededor de una gran plaza central abierta y sin estructuras, ¿sí? Entonces, aquí en este sitio, el sitio típico es Real Alto, que poseía más de 100, entre 50 y 100 viviendas ovaladas y que tenía, se calcula, entre 1500 a 3000 personas, y la identificación de espacios públicos permitió observar toda una serie de complejidad en cuanto a los espacios rituales, ¿sí? Y lo más increíble de esto es que a pesar del tamaño de este asentamiento, se trataría de sociedades que están basadas exclusivamente en la caza y en la pesca y en el manejo de algunas especies vegetales. Fíjense, este es el tamaño, perdón, no el tamaño, esta es la vista de las excavaciones. Acá estos serían los bordes de las casas, estos círculos serían marcas de postes, ¿sí? De postes. Acá también, acá vemos las marcas de los postes, y acá sería una reconstrucción, algo muy similar a lo que hoy vemos en día, por ejemplo, en esta maloca. Fíjense el tamaño, hay 1, 2, 3, 7 personas, 7 mujeres paradas una al lado de la otra. Podrían entrar unas 20 personas, seguro 20, 24 personas paradas para cubrir el ancho de esta construcción, ¿sí? Lo cual nos da una idea de la dimensión que puede haber tenido Real Alto hace unos 6000 años antes del presente. Algo muy parecido a lo que vemos hoy en la aldea Piau de los Yanomami en Brasil, ¿sí? Fíjense el tamaño de estos y fíjense las casitas, ¿sí? Si nos imaginamos el sitio de Real Alto, es impresionante lo que estaríamos observando hace unos 6000 años antes del presente. A su vez también fíjense el vínculo que mantendrían. Acá tenemos, acá arriba, Las Vegas Real Alto, y acá toda la serie de sitios tempranos, ¿sí? Con señales de sedentarismo y semisedentarismo, y después tenemos Camarones y Caserones, que son los sitios de cultura chinchorro. Que eso es lo que vamos a ver ahora en las costas áridas del sur peruano y del norte chileno. Fueron el escenario donde se dio esta longeva sociedad chinchorro, conocida por su tratamiento de los muertos, ¿sí? Se presume la vida sedentaria por la complejidad social de los sitios de entierros permanentes y la tecnología y la economía altamente adaptada al medio marítimo, ¿sí? La existencia de una larga vida de esta sociedad entre los 7200 y incluso se los estira hasta el 1500 antes del presente. Un modo de vida que habría sido semisedentario y evidenciado por grandes depósitos de basurales con gran potencia, pero no en todos los sitios domésticos de la costa, con bienes exóticos, con incluso bienes exóticos de la cuenca amazónica que están presentes en los sitios chinchorros, ¿sí? El patrón temprano de estos sitios hablarían de lo que dos investigadores han llamado una territorialidad suave. ¿Qué quiere decir? Que a través de estos cementerios puede ser de que algunos grupos dentro de los chinchorros podrían haber legitimado su presencia, ¿sí? El tratamiento de la momificación fue algo increíble, como ya les dije. La momificación fue muy compleja, incluso el tipo de momificación generó diferentes tipos de momias muy complejas en cuanto al tratamiento y a la dedicación del tiempo. Ahí es donde uno entiende esto que plantea Dilthey con respecto al sedentarismo funerario, ¿sí? Los cuerpos, ¿cómo se modificaban? Bueno, ahí un poco en parte está, los cuerpos primero eran desarticulados, luego se los reensamblaba, luego se reemplazaban los tejidos con cenizas, armazones de vegetales, de totora, de plantas secas, después se los cubría con piel humana o de lobo marino,
Después se unían, se suturaban con pelo de la misma persona o pelo humano y utilizando agujas de espinas de cactus y después se preservaban y también o de agujas de, de espinas de pescado y después se pintaban y se protegían con sales, lo cual da a diferentes tipologías de momia, como las momias negras, las momias rojas y demás, ¿sí? Eh, en las sierras centrales y sur centrales de los Andes también aquí la domesticación temprana de los camélidos puede que haya generado un comportamiento territorial y un factor clave en el semisedentarismo y en el sedentarismo en áreas de altura, tanto de Perú, Bolivia, Argentina y Chile, y esto fue testimoniado justamente por el abandono de los restos de ciervos por el uso de los camélidos, ¿sí? Y esto se ve claramente en los sitios tempranos. Después, en lo que es la costa del sur peruano y de Chile también tenemos la complejidad social y el semisedentarismo vinculado a los sitios rituales, como por ejemplo Tulán o Caserones 1, ¿sí? También tenemos, esto pasa como el caso en la fase temprana de Palo Alto y en los recolectores de Paiján, ¿no? Donde tenemos el uso de materias primas líticas y también de recolección localizado territorial y el uso de especies vegetales, ¿sí? Como el caso de las curvitas y otros tipos de, eh, de especies. Después, como por ejemplo lo que plantea Dilthey con la tradición Nanchok, una concentración de población que se aceleró desde después de los 9000 años y que eso genera un estilo de vida local basado en pequeños asentamientos donde hay grandes áreas de enterramiento y que eso se mueve a lo largo de los diferentes pisos ecológicos que hay en el valle, con suelos fértiles, y la incorporación de mayor cantidad de especies vegetales dentro de la captación de recursos, ¿sí? Incluso la supuesta construcción de espacios agrícolas con canales de riego y demás, ¿sí? Acá hay una vista del cementerio de Nanchoc, que esto estaría, y de un montículo, que sería parte de este lugar. Así esto también se da, como en el caso de varios sitios que vamos a ver que tienen bastante antigüedad, como sitios costeros como el de Huacaprieta o el gran sitio de Caral, que vamos a ver más adelante en la unidad 5. Fíjense lo que es este sitio de Caral, como para que tengamos en referencia, ahí hay una persona, ¿sí? Acá. El sitio de Caral es enorme, enorme, enorme. Es realmente un centro ceremonial de dimensiones significativas. Y también fíjense el montículo de Huacaprieta en el norte, en la costa norte del Perú. Ahora, en cuanto a la cuenca amazónica, uno de los sitios más tempranos, como Peña Roja o Taperiña, están mostrando una explotación intensiva de los recursos fluviales y esto podría indicar un modo de vida semisedentario, ¿sí? Ahí hay una excavación en Taperiña, acá están excavando un fogón, ¿sí? En las zonas también tropicales y templadas de la costa del Atlántico y de tierra adentro también hay evidencia de pesca, recolección de moluscos, caza de focas, o sea, gran concentración de recursos y que todos vinculados a estos conchales, también llamados zambaquíes. Estos son lugares, por ejemplo, el que vemos en esta foto no es una construcción natural, o sea, una lomada natural, sino que ha sido construida por la ocupación constante a lo largo de más de 1000 años, consumiendo los moluscos que van generando una ocupación cada vez más alta, ¿sí? Eh, Esto también se ha dado en Uruguay y la cuenca del Paraná, ¿sí? Y la cuenca del Uruguay, obviamente, y hasta en la desembocadura de lo que se conoce hoy como el Río de la Plata, ¿sí? También parecen haber dado estas evidencias, como en el caso de este montículo residencial de tierra en Uruguay, ¿sí? Bueno,
Con todo esto, lo que no podemos dejar de decir de que no podemos hablar más que de sedentarismos en América del Sur. Y esta forma de sedentarismo también nos implica entender la complejidad de las sociedades que fueron protagonistas de estas, ¿no? Entonces, las formas son más diversas y distintas de lo que se habían estudiado hasta el momento, y hay una gran continuidad temporal entre los modos sedentarios y los mundos sociales y materiales en las tierras bajas del Oriente y las partes de los Andes, ¿sí? Donde el sedentarismo eventualmente conllevó a algunas sociedades formativas más complejas, como Jefe de Altura, y las cuales sobrevivieron incluso hasta la época española. El sedentarismo no parece haber ocurrido antes de la aparición de la cerámica en muchas partes del continente, y como se remarcó en sitios que son precerámicos de los Andes norteños y de los Andes centrales. Bueno, con esto terminamos de ver el sedentarismo y los cazadores recolectores, y vamos a continuar al tema 4 con el surgimiento de las experimentaciones de especies vegetales y animales, la agricultura, el origen de la cerámica y posiblemente el surgimiento de lo llamado periodo formativo. Bueno, continuamos en el próximo tema.